Bueno, luego del último video, que fue un poco trambólico, creo yo, por la cantidad de contenido que hubo y lo complicado de ese contenido, porque fueron 32 minutos al hilo con algunos de los ejercicios más complicados, por no decir el más complicado de lógica que vamos a encontrar en toda la materia. Así que tranquilos, ahora vienen ejercicios mucho más sencillos. Vamos a tratar de recordar un poco lo que dije la clase pasada. ¿Qué es lo más importante que tiene que saber? Pues que básicamente el condición suficiente y el condición necesaria son dos condicionales. Acá marca que va a haber un condicional con el es condición necesaria y suficiente. Estas dos palabras marcan, perdón, estos dos, estas dos pequeñas oraciones marca que va a haber un condicional y donde se encuentra el para es justamente donde hay que poner el condicional en la oración, ¿no? Cuando lo pasamos a la forma lógica. Esta clase va a ser un poco más chiquita, no va a durar tanto, tengo entendido, porque nos falta el último recorrido. Lo más complicado ya lo vimos. Ahora nos falta un par de detalles y ya terminamos, básicamente, y empezamos con el método indirecto. También recordamos que según la posición en la que están las palabras, más que nada en el condicional, se cambia, más que nada no, en el condicional, según donde estén las palabras, puede cambiar el lugar del antecedente y del consecuente con el condicional que se escribe con el sí, ¿no? Con el condicional sí, según donde se posicione en la oración, cambia el lugar del antecedente y el consecuente, ¿no? El lugar del antecedente y el consecuente también cambia si se utiliza el condición suficiente o condición necesaria. Con el condición suficiente se mantiene igual, pero con el es condición necesaria se cambia de lugar. Que ahora vamos a ver qué pasa con el sí. Con el sí, solo sí. Con el sí, solo sí pasa algo que es diferente. Ahora vamos a verlo, no se preocupe. No es tan complicado igual. Y creo que no mucho más vimos. Hay algunas cosas que me olvidé comentar, que vamos a aprovechar esta última clase para hablar de eso y un poco de la siguiente. Pero básicamente cuando estamos haciendo un diccionario nunca se puede poner formas negativas. O sea, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en esta oración dice, es condición suficiente estar hospitalizada para no estar obligada a votar. En el diccionario nunca vamos a poner una forma negativa, nunca vamos a poner que Q es no estar obligado a votar, nunca vamos a poner una forma negativa en el diccionario, siempre la vamos a traducir a positivo. Si ustedes se acuerdan, en los primeros ejercicios que estábamos viendo, creo que en la segunda clase, vimos el ejemplo de infeliz. Y después cuando hice el diccionario puse feliz. Siempre se ponen formas negativas, perdón, siempre que hay formas negativas se traduce en el diccionario con formas positivas. Siempre. Estar obligada a votar es donde aparece acá en Q, pero acá hay una negación. La negación se pone después cuando lo pasas a la formalización y le agregas un símbolo de negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Acordémonos que dije, en la oración cada palabra ocupa un lugar, ocupa una función, es como una red conceptual en el que se están hablando los símbolos lógicos, ¿no? Em, y la negación, ese no, ese prefijo, ¿no? Em, son símbolos lógicos que están traducidos a letras o palabras, ¿no? Um, entonces hay que tener en cuenta eso básicamente, ¿no? Que el no ya tiene una función, que no hay que dar una función. Estar obligado a votar no tiene una función y por eso le damos el valor de Q, por eso le estamos dando un valor, por eso le estamos dando una letra, ¿no? Que significa eso. Pero ese no ya tiene un valor. Así que nada, eso no ocurre con algunos ejemplos que vamos a ver más adelante con otro tipo de lógica proposicional. Recordando esto, que es un pequeño repaso de la clase pasada y esta cuestión del diccionario que no lo había mencionado hasta ahora, que me parece importante y me la olvidé mencionar, vamos con el último ejercicio, ¿no? Con la última clase de ejercicios del condicional. Esto es lo último que tienen que saber del condicional. Si ustedes saben todas las reglas del condicional, eh, se les va a hacer mucho más fácil. Acuérdense que el condicional es el símbolo más importante de todos porque aparece ahora y también aparece cuando vemos las falacias, ¿no? No las falacias de las que nombraba Milei al principio, de falacia dominem, falacia del espantapájaros, ese tipo de falacias argumentativas no son falacias lógicas las que vamos a ver.
En principio, estas falacias no las vamos a encontrar en esta clase de ejercicios, sino que las vamos a encontrar con el modus ponens y el modus tollens, ¿no? Y justamente el modus ponens y el modus tollens tienen, el símbolo que utilizan es el condicional. O sea, aprender las reglas del condicional es importantísimo para entender cuándo es un modus ponens, cuándo es un modus tollens y cuándo hay falacias, falacias lógicas, ¿no? Entonces, aunque no lo vayamos a ver ahora en el método indirecto, sí lo vamos a ver con los siguientes temas, que justamente son los otros tipos de lógica proposicional, ¿no? Vamos con este, ¿no? El solo sí es un condicional, y acá va otra regla del condicional. Pero este solo sí cumple la misma función que él es condición necesaria. O sea, ¿qué pasa cuando hay una condición necesaria? Cuando hay una condición necesaria, si recordamos, se da vuelta el antecedente y el consecuente. Con el solo sí pasa lo mismo. El solo sí nos marca que hay que dar vuelta el antecedente y el consecuente. En este caso dice, solo si tienes DNI podrás votar. Entonces, tienes DNI, sería P, podrás votar, sería Q. Entonces, uno podría pensar, bueno, es P condicional Q. Esta coma es lo que se sigue al solo sí. Este solo sí, esta coma marca el condicional de esto, ¿no? Que es algo que no suele pasar en los ejercicios. O sea, normalmente la coma no es que cumple una función en el sentido de que cada vez que ves una coma, eso significa que va a haber un condicional. Lo que yo sí noté es que si hay un condicional y después no hay un entonces, o en este caso no hay un para, si hay una coma, significa que justamente ahí es donde se pone el condicional, ¿ok? Pero nunca, en los ejercicios nunca significa que donde hay comas hay un condicional, sino que si hay un solo sí y después hay una coma, es muy probable que en el lugar de la coma es donde se tenga que poner el condicional, básicamente. Entonces, el solo sí te marca que hay un condicional y se tiene que poner justamente en el lugar de la coma en este ejemplo, ¿no? Entonces sería P condicional Q. Eso podríamos pensar al principio, pero como está el solo sí y el solo sí hay que dar vuelta al antecedente y al consecuente, no sería P condicional Q, sería Q condicional P, básicamente. Vamos con el segundo ejercicio. Podrán votar, que dijimos que era Q, solo si figura en el padrón, que sería P. Ahora bien, ¿se acuerdan la regla del sí, que si se encuentra en el principio se mantiene P condicional Q, pero si se encuentra en el medio es Q condicional P? Bueno, acá pasa lo mismo. Acá pasa que si está el solo sí al principio, se tiene que dar vuelta, pero si el solo sí está en el medio, se mantiene, digamos que normal. Entonces nos quedaría así, básicamente. Bueno, acá está el diccionario, discúlpeme que no lo he puesto. Figura en el padrón sería R, no sería, lo dije un poco mal en ese sentido. Y nos quedaría así, básicamente, ¿no? Si se les complica esto, no pasa nada. Yo tengo una pequeña tablita que no está puesta acá en el PowerPoint, porque una alumna mía me preguntó justamente que no entendía este tema y lo mandé en una tablita y me dijo, ah, perfecto, lo entiendo. Pero básicamente eso, ¿no? Con el sí te queda P condicional Q, si el sí está en el medio te queda Q condicional P, y con el solo sí pasa lo mismo, pero al contrario, ¿no? El solo sí, al darse vuelta al antecedente del consecuente, te queda Q condicional P, pero si está en el medio te queda P condicional Q, ¿no? Um, Nada, son pequeñas reglas que hacen que cambie todo y este solo sí, este condición suficiente y condición necesaria no solamente se ve en el tercer ejercicio del final, sino también se ve en el cuarto ejercicio en el final. Así que aprender a manejar los condicionales es importantísimo para después no cometer errores cuando vemos el modus ponens, cuando vemos el modus tollens, cuando vemos las falacias o lo que nos compete ahora a nosotros cuando veamos el método indirecto. Este es el último ejercicio de todos que yo quiero ver que acá se ve que antes era solo sí. El solo sí es condicional, pero el que dice sí y solo sí no es un condicional y una conjunción, no es un condicional y una conjunción. El sí y solo sí no es un condicional, conjunción, condicional. O sea, no son esos tres símbolos, sino que es un bicondicional. Es un bicondicional. Si no se acuerdan que es un bicondicional, no se preocupen, pasó tiempo desde la primera clase, ya pasó creo que una hora desde que expliqué lo que era un bicondicional, pero vayan a la primera clase si no se acuerdan que es un bicondicional, es el símbolo en el que hay una flechita a los dos lados, ¿no? Bueno, vamos a hacer un diccionario, acá lo tenemos.
Recuerden, pónganle pausa cuando ustedes vean, cuando ustedes crean, ustedes cada vez que parezca un ejercicio le pueden poner pausa. Los videos ya duran mucho como para yo estar repitiendo cada 2 por 3 que pongan pausa, ¿no? Pero bueno, tener DNI es condición necesaria. El es condición necesaria, recordemos que es un condicional, ¿no? Para poder votar. Pero ¿hay que dar vuelta el antecedente con el consecuente o hay que mantenerlo igual? Es lo que yo les pregunto, porque está el condición necesaria y el condición suficiente, son dos diferentes, ¿no? El condición necesaria hay que darlo vuelta. Hay que dar vuelta al antecedente con el consecuente. Así que acá hay que dar vuelta al antecedente con el consecuente. Porque con el condición necesaria y el condición suficiente, no importa qué lugar ocupen, siempre va a seguir la misma regla. No importa el lugar que ocupe, siempre va a seguir la misma regla. Con el condición necesaria siempre va a dar vuelta al antecedente con el consecuente y con el condición suficiente siempre se va a mantener P condicional Q y no Q condicional P como con la condición necesaria, ¿no? Acá Q condicional P porque, bueno, condición necesaria, claramente, ¿no? Ahora en el ejemplo acá abajo, yo les puedo decir que en este ejemplo hay paréntesis, no lo recuerdo, no recuerdo mucho este PowerPoint porque lo hice hace mucho tiempo, no les voy a mentir. Em, y ya, y ya no recuerdo muchos ejemplos, pero por verlo por acá encima va a haber paréntesis porque hay condicional y hay una I, básicamente, y hay una conjunción. Podrán votar, dijimos que es Q, sí y solo sí, el bicondicional, tener DNI, acá empieza el paréntesis porque la conjunción, si hay conjunción, recuerden que si hay conjunción o disyunción, el paréntesis va a estar encerrando la conjunción o disyunción. Entonces va a ser Q bicondicional, paréntesis, P conjunción R. Cierro paréntesis. No se preocupen, no suelo ver paréntesis en los parciales ni en los finales, pero sí suelo ver bicondicionales. Los bicondicionales se suelen dar, y yo no les voy a mentir, que yo cuando di el final, recuerdo que fue hace tiempo ya, o sea, yo hace tiempo que di el primer final de lógica, el de lógica 1, que es el que la mayoría de la gente hace. Después se puede hacer ciertas cosas más con lógica, que yo me dediqué a eso. Pero yo recuerdo que era un joven de 20 años, como si ahora tuviese 30, pero tipo, estaba haciendo el parcial y el final, digo, y yo ya lo estaba por entregar, yo ya estaba como, bueno, lo entrego, ya está. Y recuerdo que miré a un lado, a un compañero que estaba al lado mío, que lo conozco, fuimos a darlo juntos el final, y vi que en su hoja había puesto un bicondicional. No vi qué orden tenía sus... O sea, lo único que vi fue el bicondicional, y yo sabía que teníamos el mismo examen, porque a los dos la que nos estaba repartiendo el examen fue la misma, no vi que estaba cambiando de hoja ni nada. Nos dieron a los dos el mismo examen y yo vi que tenía un bicondicional él. Y ahí entré, me puse a sudar frío porque dije, me habré confundido en algo, porque me puse a leerlo de vuelta y donde yo había puesto un condicional, realmente no era un condicional, era un bicondicional. Porque ocurre esto, el condicional y el bicondicional tiene palabras muy parecidas, utilizan las mismas palabras, pero en diferente orden. En uno es solo sí, en el bicondicional es sí y solo sí, en el condicional es condición necesaria o condición suficiente, y en el bicondicional es condición necesaria y suficiente, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es, si ven que hay un condicional y además hay una conjunción, porque el bicondicional lo que une es la conjunción y el condicional, o sea, utiliza las letritas, o sea, utiliza la Y y el sí, digamos, o el condición suficiente y necesaria. Fíjense, repasen, relean los ejercicios. Esto es una forma de decir o sea, lo que yo tomé de hacer ese final es que repasen los ejercicios. O sea, agarren y después de hacer todo el parcial, reléanlo, fíjense de vuelta, ¿no? No cometan el error de decir, lo entrego así porque estoy ansioso, pasó 1 hora y 20, tienen 40 minutos, revean todos los ejercicios, fíjense que lo hayan hecho bien. Así que nada, vamos con el último ejercicio. Tener DNI y figurar en el padrón es condición necesaria y suficiente para poder votar. En este caso, de vuelta, va a haber paréntesis, lo tengo clarísimo. Entonces, P, conjunción,
R, cierro paréntesis, ahí está el paréntesis, ¿no? Es condición suficiente y necesaria, bicondicional, para poder votar. Que para poder votar sería Q, claramente, ¿no? Así que nada, con esto terminamos lo que son los ejercicios, que son la diagramación. Espero que les haya servido y les haya hecho de ayuda. Después podríamos hablar de un par de ejemplos más, que la verdad no quiero estar hablando de eso porque antes los daba en otros parciales, como son esta clase de ejercicios. Pero la verdad no quiero estar hablando de esto porque no los dan. O sea, los dan en un principio cuando yo cursé, pero ya no los dan, así que no creo que valga la pena darlos. Si a ustedes les toca en su parcial, les pido que me manden un mensaje y les haga una clase grabada específicamente para esos temas, pero realmente no creo que les tome. En el siguiente video ya empezaremos con lo que es el método indirecto, nos vamos a meter de lleno. No se preocupen si esto les cuesta, entiendan que este es el tema más complicado que hay en la diagramación, después todo lo demás es bastante sencillo. Así que nada, buenas tardes, buenas noches y buenas mañanas, sea la hora en el que lo esté viendo. Espero que nos veamos en el siguiente tema.